Buenos días. Señor, gracias por este buen tiempo en el que nos encontramos. Gracias por la enseñanza, gracias por recordarnos todas estas cosas, principios, verdades tuyas que están allí, Señor. Que no ha pasado el tiempo para cada verdad tuya. Cada verdad tuya es presente, es un eterno presente, porque tú eres el eterno presente. Es que estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, por tu cuidado, por pastorearnos, Señor, y alentarnos cada día. Hoy en medio de la comunidad, como iglesia, Señor, te damos gracias. Gracias por esta gracia, Padre. Que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros. Ayúdanos a desprendernos de aquellas cosas que no permiten que así sea, Señor. Amén. Vamos a continuar con el tema que traemos semanas atrás. Estamos en Hebreos, capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande número de testigos, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Junto a este pasaje de Hebreos tenemos Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hemos estado trabajando este pasaje, Hebreos y Santiago, para entender a qué se refiere la Escritura cuando nos anima a despojarnos del peso, a correr una carrera, colocando los ojos en Jesús, no es correr por correr. Bien, comenzamos diciendo lo que dice Colosenses, o más bien reconociendo lo que dice Colosenses capítulo 1. Versículo 16. Comienzo desde el 15. Hablando del Señor Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Cristo, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Hasta allí nomás. Lo primero para entender esta mañana es este pasaje de la Escritura. Así como Dios es el creador de los cielos y la tierra, y a partir de ahí está registrada toda la historia de Dios, en esta enseñanza reconozcamos primeramente que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, que todo está sujeto a Cristo. Dice la Escritura en este versículo: todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, gobiernos, sean dominios, señorío, sean principados, sean potestades, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. En estas potestades incluyen las potestades espirituales. Hay ángeles que
están al servicio de Dios, pero también hay ángeles, potestades espirituales que están al servicio de Satanás. Toda potestad fue creada por Él y para Él. Que se rebelaron es otra cosa, pero todo fue creado por medio de Él y para Él. El hecho de que algunos ángeles se hayan rebelado no le quita el señorío a Cristo, no le quita el señorío sobre esas potestades también. Ellas, los demonios, están sujetos a Cristo. Así comenzamos esta mañana. Sin embargo, uno ve la sociedad, uno ve el mundo y se encuentra con un mundo, como dice la Escritura, bajo el maligno, es decir, en medio de una oscuridad, sin la luz verdadera que es Cristo, sin la verdad de Dios que es la palabra, y por consiguiente no hay una fe, no hay una fe en el corazón de hombres y mujeres que están en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, muertos en delitos y pecados, como ayer nosotros estábamos. Y creo que eso debemos recordarlo permanentemente. Nosotros ayer estábamos muertos, ayer no teníamos fe, ayer no conocíamos la verdad de Dios. Y si miramos ese ayer y miramos el presente de hoy, hay un cambio, hay una transformación. ¿Por qué no anhelar esa transformación para otros familiares, amigos, vecinos, conocidos o no conocidos que se encuentran en ese mundo en el que nosotros nos encontrábamos ayer? Sería una posición egoísta de parte nuestra no anhelar en nuestro corazón que otras personas también tengan esa luz, que otras personas también experimenten lo que es la fe, lo que es la confianza en el carácter de Dios, entender qué fue lo que hizo este hombre llamado Jesús, Cristo, el Mesías, el libertador, para que a su vez ellos también sean libres. Y ante esa libertad que da el Espíritu Santo, poder entonces llamarnos hermanos, una sola familia, la familia de la fe. Ese es el mundo en el que nos encontramos hoy, y de ese mundo, dice la Escritura, Dios no nos va a sacar. De ese mundo de oscuridad, siendo nosotros luz, Dios no nos va a sacar, porque allí donde hay oscuridad, donde se necesita la luz. ¿Hasta dónde llega la luz? Hay oscuridad y luz. Ahorita estamos de día, pues hay luz. Vendrá la noche, hay oscuridad. Hay luz y oscuridad. ¿Se pueden mezclar? No se pueden mezclar, es imposible. Es imposible. ¿Usted cree que es imposible? ¿Sí es posible? No, para usted. No, es imposible. O es uno o es otro. Gracias. O es uno o es otro. Gracias. O estamos claro que hay luz, o tenemos claro que estamos, o hay oscuridad, hablando del día y la noche. Bien. Pero hablemos ahora espiritualmente también. ¿Hasta dónde puede llegar la luz? Revolvamos. ¿Hasta dónde llega la luz del día? Hasta las 6 de la tarde, ¿no? ¿Hasta dónde llega la luz? ¿Hasta dónde llega la oscuridad? ¿Hay límites? ¿Para la luz o para la oscuridad? Veamos. ¿Hasta dónde llega? Empecemos por la oscuridad. ¿Hasta dónde llegan los límites de la oscuridad? ¿Quién levanta la mano? Hasta donde empieza la luz. Muy bien. Hasta donde comience la luz. Allí donde comienza la luz, se acabó la oscuridad. ¿Hay límites para la luz? ¿Hay límites para la luz? Sí, también, claro. ¿Hasta dónde llega la luz? Hasta donde empieza la oscuridad. Si todo está oscuro y prende una linterna, ¿hasta dónde llega la luz? ¿La oscuridad es mayor que la luz? No. Dijo Dios, sea la luz. Y la luz. Y le medimos, ¿no es cierto? Distancias físicas las medimos a través de la luz, en años luz, en millones de años luz. Y la luz sigue. ¿Hasta dónde llega la luz? Hasta donde la voluntad de Dios la lleve. ¿Hasta dónde llega la oscuridad? Hasta donde haya luz.
Bien, sigamos. Está claro este principio porque lo necesitamos un poquito más adelante. Dice en Hebreos capítulo 12, nuestro texto de trabajo: despojémonos de todo peso. Voy a repasar esta parte, ya lo vimos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿De qué peso está hablando? Escuchen. Peso es todo aquello que es carga. Usted puede correr con una carga pesada, es difícil, ¿no es cierto? Quizás pueda andar algo y si es mucho peso va a trastabillar y ¿qué va a pasar? Indudablemente se va a caer ante ese peso. Bien, quiero compartir con ustedes tres pesos. Hay más, ya había compartido antes dos. El peso es un impedimento, es un obstáculo que tiene la persona y que le impide hacer algo. Y aquí me refiero específicamente esta mañana a la relación con algunas personas, los creyentes que tienen relación con algunas personas que es impedimento. Esa relación, dice en Hebreos capítulo 12, despójese de todo peso. Si hay una relación con un amigo, una persona que le impida a usted correr la carrera, es decir, la vida cristiana, que le impida su tiempo de oración, de comunión con Dios, de estudio de la palabra, si hay algo que le impida lo que dice la Escritura, tiempo a su familia, despójese de eso. Si está con ese peso, se fatiga, se cansa y se cae. Si hay algo que le esté produciendo ese peso, fatiga, si hay algo que le produzca estrés, si hay algo que le esté produciendo desasosiego, si hay algo que le esté causando dolor, despójese de eso, porque eso no se lo puso Dios. Si Dios nos invita a ser testigos de Él, como vimos esta mañana, si Dios nos invita a la oración, si Dios nos invita a expresar su pensamiento y no lo puedo hacer porque algo está sobre mí y tengo un peso, despójese de ese peso. Eso no se lo puso Dios. Si está fatigado y cansado, ese peso no lo puso Dios. Está haciendo algo que Dios no le llevó a hacer, tenemos que revisar qué es lo que está produciendo ese peso, algo que nos impide correr la vida cristiana. Segundo, también el peso es una carga, es una preocupación. Esa carga puede ser un disgusto, esa carga puede ser una amargura, esa carga puede ser una falta de perdón, esa carga puede ser una falta de reconciliación, esa carga puede ser más cosas. Despojémonos de todo peso, de esa amargura, despojémonos de aquello que está impidiendo finalmente correr la carrera. El peso, impedimento. Segundo, carga. Tercero, una influencia. El peso también puede ser una influencia de algo. Influencia económica, influencia política, influencia social, influencia para decisiones, influencia para ir o para no ir, influencia. Dentro de esas influencias está aquello en lo que me deleito y que no es conforme a la verdad de Dios. Si alguien se deleita en la pornografía, eso no es con base en la verdad de Dios. Despójese de eso. Si es la persona que siempre vive prestando, tomando prestado y tomando prestado, eso es bíblico. Si eso no es bíblico, despójese de eso, porque no va a poder correr la carrera cristiana a la manera de Dios. Si son las relaciones con la pareja, con los hijos, ¿qué impide que corramos la carrera cristiana, la vida cristiana? ¿Qué impide nuestro andar cristiano? Dando el testimonio, porque ya somos libres. ¿Qué impide? Si hay algo que impida, lo vamos a ver ahorita más adelante, otro impedimento muy fuerte que hay. Si hay algo que impida eso, hijos, tenemos que despojarnos finalmente de todo eso. ¿Para qué? Para poder correr la carrera. Estoy en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Después de decirnos que nos despojemos de todo peso está y del pecado que nos asedia. Bien. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? ¿Sabe lo que significa la palabra asediar allí? Estoy repitiendo algunas cosas de la reunión pasada. Es cercar. Cercar es que lo cerca así. Nada entra, nada sale. ¿Qué no entra en un creyente? El amor de Dios. No escucha, no percibe, no entiende. ¿Qué no sale de esa persona que está cercada? El amor al prójimo. Eso se llama insensibilidad. Cercados, insensibilidad. Bien. Hablemos un poquito de esa cerca, que es lo que hemos venido hablando en estas semanas. Hablamos también del Evangelio de Mateo, de la vida del Señor Jesús, cuando él, en el capítulo 4 de Mateo, nos enseña cómo Jesús resiste la tentación. Santiago dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien. ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? Escrito está. Y se remitió a la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios nos muestra quién es Él, su carácter. Entonces el Señor Jesús, frente a esa tentación, estaba parado sobre el carácter de Dios. Esa era su fortaleza. Allí estaba su poder. Allí estaba cómo podía resistir al diablo. La Escritura no dice pelee contra el diablo, no dice eche fuera al diablo, dice resista al diablo. ¿Cómo lo puede resistir? Parado en el carácter de Dios. Al final del capítulo, corriendo esa porción, Mateo capítulo 4, el versículo 11 dice, ¿quién lo lee? ¿Qué pasó cuando Jesús se para sobre el carácter de Dios? Cuando Jesús resiste a Satanás con el carácter de Dios, ¿qué hace Satanás? Se alejó. Muy bien. Lo mismo que dice Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo y cuidado. Eso pasó con Jesús. Bien. Hasta aquí está como el resumen de lo que hemos visto en días anteriores. Pero continuemos. Jesús escuchó a Satanás decir: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está. Uno podría imaginarse ese cuadro, Jesús parado allí en carne y hueso, hablando ¿con quién? ¿Satanás en carne y hueso? No, es el Espíritu. Bien, entonces, ¿qué fue lo que recibió el Señor Jesús? Un pensamiento. Un hombre santo, sin mancha, sin pecado, y recibe un pensamiento de Satanás. La Escritura dice en el libro de Job que Satanás se presenta delante de Dios. Sí, claro. Él está sujeto, él entra. Pues bien, ese pensamiento puede entrar en la vida de una persona creyente. Entra en Jesús. Di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió. ¿A quién le respondió? A Satanás. ¿Cómo hizo? ¿Le habló? ¿A quién le hablas? ¿Vio a alguien por ahí? No, es un pensamiento. Nuevamente, Él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomemos ese ejercicio para nosotros también. Cuando viene un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, penetra nuestra mente y se anida allí, ¿qué tenemos que hacer según lo que hemos visto hasta ahora? Resistirlo. ¿Cómo lo puedes resistir? Con la verdad de Dios. Esta verdad de Dios que está en nuestro corazón. Estoy hablando de la mente. Allí están los pensamientos de Dios. Claro, si leemos la palabra, si estudiamos la Escritura, si hay vida de oración. Si eso no hay palabra allí. ¿Cómo? ¿Cómo le recuerda Dios un versículo si no lo sabe? Si no ha leído la Escritura. Eso no es por ósmosis que entra. ¿Saben cómo penetra el pensamiento de Dios en el corazón de una persona? El primer paso es que lo lee, lo entiende y después lo interioriza, es decir, lo cree.
Muchos pasajes de la Escritura hablan de comer. Y se comió el rollo, comió la palabra. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre es comer. Comer es masticar inicialmente y tragar después. Masticar es escudriñar y tragar es interiorizar. Luego yo leo la Escritura, escudriño la palabra y por medio de la oración la interiorizo, la creo y ya se arraiga en mi corazón entonces y tengo eso en mi mente. Y cuando viene un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, de inmediato actúa. Sale el pensamiento de Dios de inmediato, está ese pensamiento y viene el corazón nuestro y podemos decir en nuestra mente, rechazar ese pensamiento que es contrario al pensamiento de Dios, igual que lo hizo el Señor Jesús. Escrito está. Si viene un pensamiento que tiene que ver con la mentira, fue el ejemplo que pusimos la semana pasada y antepasada. Si viene un pensamiento de la mentira, mentir, cuando venga ese pensamiento de mentir, si usted tiene claro que no se miente, usted en su pensamiento dice, Dios dice, ¿qué dice? Él es verdad. ¿Dónde está ese versículo para no mentir? El que ustedes van a sacar en ese momento. No mintáis unos a otros. También, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si esos versos están allí, si esos principios están allí, los hemos creído, no que se aprenda el versículo de memoria, no estoy diciendo eso. Se tiene que conocer el pasaje de la Escritura porque lo ha estudiado, porque ha orado y porque se arraigó el principio en el corazón. Y si no, lo que hace es recitar un versículo y sabe lo que pasa, lo mismo que le pasó a un hombre que dijo, en el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Sí fue así en Hechos? Hablando del hombre endemoniado. En el nombre de Jesús que predica Pablo. ¿Qué dijo el demonio? Yo sé quién es Jesús, ¿usted quién es? Y el demonio, eran 7, ¿no? Y los desnudó a todos. Eso no es recitar versículos, sino es aprendérselos de memoria, es interiorizarlos, que es diferente. Interiorizarlos es creerlo. Bien. ¿Qué pasa si entra un pensamiento y no lo sacamos? Volvemos al caso del Señor Jesús. Estoy repitiendo la enseñanza pasada. Di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús hubiera podido hacer un esfuerzo personal y decir, no como, no los voy a convertir en pan, y no lo hago, y no lo hizo. Eso sería un esfuerzo personal. Él no hizo eso. ¿Qué hizo él? Resistir. ¿Cómo? Con la verdad de Dios, no con el esfuerzo humano. Eva dijo, ni le tocaréis. Ese fue su esfuerzo, y allí fue la caída. ¿Qué debía haber dicho Adán y Eva? Dios dijo, podemos comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no debemos comer. Suficiente. Pero le añadió un pedazo, una frase más. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Necesitamos entender estos principios. ¿Qué pasa si no sacamos ese pensamiento? Porque con nuestro esfuerzo humano nos ha parecido que es suficiente, porque sí funciona por un tiempo, hasta que nos cansamos. No lo hago. Y llevan meses y tal vez años sin hacerlo, y finalmente con nuestro esfuerzo humano termina haciéndolo y nos caemos, nos tropezamos, fracasamos, decisiones equivocadas. ¿Por qué? Por el esfuerzo humano, por no pararnos en la verdad de Dios para resistir al diablo y huirá de vosotros. Que después venga, pues que vuelva. Aquí estamos, aquí se le atiende, ¿no? Si vuelve lo atendemos. Bien. Nuevamente, ¿qué pasa cuando no sacamos ese pensamiento? Pues a ese pensamiento que no sacamos, que se quedó allí, se une otro, y después se une otro, y después se une otro. ¿Y sabe qué forma eso? Una fortaleza. Una fortaleza. La Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nosotros estamos rodeados de una bendición espiritual. ¿Quién lo lee, por favor?
Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién? ¿Que estamos dónde? Entonces está hablando espiritualmente. Si es una bendición espiritual, ¿qué tanto nos cubre esa bendición espiritual? ¿Un poquito? ¿Plenamente? Bien. Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Qué le contestó Satanás? Así que usted lo tiene cercado en bendición. ¿Sí dice así? Pues sí, nosotros estamos cercados en bendición. Estamos aquí, sí, pero espiritualmente estamos allá y estamos rodeados en bendición. Deberíamos ser sensibles a la voz de Dios y a la vez ser sensibles a la necesidad del prójimo. Pero es cierto que eso no se ve muy a menudo, aún en nosotros. ¿Estoy equivocado? Creo que no estoy equivocado. ¿Cómo es posible si estoy cercado en bendición? Me fluye el amor de Dios hacia mí, puede fluir hacia otro, pero como no lo vemos, es que algo está pasando. Escuchen qué está pasando. Escuchen, hijos, ¿qué pasa? Hay una fortaleza. Y una fortaleza es una cerca también. Y nos tienen cercados. Y estoy hablando de creyentes, estamos hablando de nosotros, los creyentes. ¿Es posible que estemos cercados? Claro que es posible que estemos cercados. Por supuesto que sí. Miren Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Por qué estoy seguro de que estamos cercados? Porque Hebreos capítulo 12 me lo dice. ¿Qué dice Hebreos 12? Dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos tiene cercados. Asedia, ¿sabe cómo se asedia? Nunca alguien le ha ofrecido algo y va y lo persigue: cómprame esto, cómprame esto, cómprame, ¿cierto que sí? Sí, cómprame esto y mire esto. El fotógrafo quiere tomar la foto y usted no quiere y lo persigue. Los paparazzi que persiguen, los asedian. Bien, paso a paso, poco a poco, ese asedio comienza a tener su efecto y cerca. Juan capítulo 14, versículo 27, ¿qué dice? ¿Alguien que lea, por favor? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. No se turbe, ¿qué es turbar? ¿Cómo? Una persona. Es que hay muchas voces. En esta versión dice: no se angustie, Bien, gracias. ni se acobarde. Ni se aquí. Ni se acobarde. No se turbe el corazón. Entonces, cuando el corazón está angustiado, ¿qué aparece? El miedo. Cuando hay esos pensamientos que han penetrado y no los hemos sacado y que están allí como una fortaleza, lo que traen es miedo. Es una coraza de miedo que no deja a la persona actuar, no deja a la persona moverse, no deja a la persona decidir a la manera de Dios. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a todo. Si está de día, porque es de día; si está de noche, porque es de noche; si hay dinero, porque hay dinero; si no hay, porque no hay. Si vienen, porque vienen; y si no vienen, porque no. Pero hay un miedo a actuar, a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay una serie de fortalezas allí que tienen cercada a la persona. Ni entra el amor de Dios, ni sale la sensibilidad del amor hacia otras personas. Insensible. Bien. ¿Cómo hizo Satanás? ¿Recuerdan en Génesis capítulo 3? Duda, mentira y engaño. Así penetró. Ustedes leen lo que enseñamos la semana pasada, léenos si no ven en internet, ahí está. Seguimos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Despojémonos de peso, de todo peso y del pecado que nos asedia. Bien. Ese pecado que asedia, finalmente, ¿qué busca?
Desviarnos. ¿Cómo? Desviarnos. Gracias. Desviarnos. Ese pecado poco a poco es una fortaleza. Esa fortaleza trae miedo y el miedo paraliza. El miedo paraliza. El miedo deforma la realidad. ¿Recuerdan que Jesús lo confundieron con un espíritu? Sí. ¿Por qué? Estaban llenos de miedo. Deforma la realidad, paraliza a la persona. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús está en el sepulcro, colocan una piedra y ponen unos guardias, ¿no es cierto? Bueno, cuando la piedra fue movida, ¿qué pasó con los guardias? Quedaron paniqueados, quedaron de miedo, quedaron quietos del miedo. El miedo paraliza, el miedo deforma la realidad. Hay unas cosas que hacen miedo. ¿Qué pasó con Saúl frente al gigante Goliat? Estaba lleno de miedo, acobardado. ¿Por qué? Por las palabras de Goliat, por el tamaño de Goliat, hasta que llega un pequeñito que no era ni guerrero, pero que era un pequeñito llamado David, parado sobre el carácter de Dios, y dijo: ¿tú has ofendido a quién? No, a los ejércitos del Dios viviente. Tú te has venido contra Dios, y Dios me va a sacar adelante, le dijo David a Saúl. Cuando yo era niño, cuando yo estaba muchacho, pastoreando las ovejas de mi padre, y venía un león o venía un oso, yo lo cogía y lo mataba. Y así voy a hacer con este gran dolor. Él no vio el tamaño. Él vio que estaba en contra de Dios. Pues mire, cuando vienen esos pensamientos, a veces son pensamientos gigantes, hermano. Gigantes, sobre todo en la enfermedad, sobre todo en las finanzas, sobre todo en la crianza. Todo tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Se ven gigantes, pero no se olvide que a ese Goliat, a ese gigante, uno pequeño llamado David, y no estamos hablando de tamaños, estamos hablando de en quién estaba creyendo David, parado en el carácter de Dios. Si hubiera sido por David, por su tamaño y la onda, no hace nada. ¿Quién le dio la dirección a la piedra? ¿Quién le colocó la fuerza a esa piedra para que preciso le diera? Dios mismo. Dios nuestro Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos tiene cercados. Y corramos con paciencia. ¿Qué es la paciencia allí? Empecemos. Corramos. Es una carrera, pero tiene un principio y hay una meta. En la meta que dice la Escritura está Jesús. Nosotros estamos mirando a Jesús, autor y consumador de la fe. Dice: puesto los ojos en Jesús, el versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús. Nuestra vida cristiana es una carrera. Puesto los ojos en Jesús. Esa carrera implica, tomen en cuenta, una carrera atlética. Salen los corredores y van avanzando, ¿verdad? Van avanzando, es una carrera finalmente, hay una meta, y van avanzando y van avanzando. Bien, ¿cómo relacionamos eso con la vida cristiana? Lo que nos dice aquí: corramos la carrera, la vida cristiana. Ese correr habla de madurez. Es un avanzar. Para avanzar necesitamos la madurez. Madurez, ¿para qué? Para tomar decisiones y avanzar, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Madurez. ¿De dónde viene esa madurez? ¿Qué hace Dios para darnos madurez? Santiago capítulo número 1, versículo 3. ¿Quién lee? ¿Quién lee? 1:3. Sí, señor. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, porque la prueba de vuestra fe trae madurez, produce paciencia. Así es que
La vida cristiana no es sentarse y esperar que todo pase. Estar muy cómodos. ¿Cómodos en qué? Satanás está en ese proyecto, ¿no? De que la iglesia se quede sentada, quieta, sin ser testigos de Dios, de Jesucristo. Pero entonces, si estamos metidos en la palabra, como dice, corramos es maduremos. ¿Cómo se madura? Con paciencia. ¿Cómo? Pruebas. Las pruebas traen paciencia, la paciencia le ayuda a madurar. Eso es correcto. Así que gracias a Dios por las pruebas, hermano. Gracias a Dios por esos momentos difíciles, porque nos ayudan a madurar. Nos involucramos más en la vida de oración, en los tiempos de comunión con Dios, en el estudio de la palabra, nos involucramos mucho más. Corramos con paciencia la carrera. Esa palabra carrera es la misma palabra que está en Colosenses capítulo 2, versículo 1, para que entiendan qué significa carrera allí. Colosenses 2:1. ¿Quién lee? Por favor. Quiero que sepan de qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea. ¿Hay otra versión? Y de tanto que no me conocen personalmente. ¿Hay otra versión? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí la palabra carrera es lucha. Es la misma palabra que... Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Despójense de todo peso, del pecado que los asedia, y corran con paciencia la carrera. Corran con paciencia. La vida cristiana es una lucha. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cierto que encaja perfecto aquí? ¿Cómo dice? He peleado la buena batalla. Esa es una lucha. He acabado la carrera. ¿Cuál fue esa carrera? La vida cristiana. Y he guardado la fe. Porque tenía puesta la mirada en Jesús, quien podía perfeccionar la fe. En ese perfeccionamiento de la fe podemos llegar a vivir la vida cristiana en medio de pruebas. Miremos a José. José comenzó su vida cuando su padre le hizo la túnica de colores, gracias. Y los hermanos, envidia. Jesús cuenta los sueños que ha tenido los hermanos, todo eso fue penetrando en el corazón de ellos, hasta que se hizo una fortaleza. Y un día cuando vieron a José que venía de parte de su padre a llevarles alimento, ¿qué pensaron? Se activó ese pensamiento de envidia que había allí. Matémoslo. Era su hermano en sangre. Matémoslo. No lo maten, metámoslo a la cisterna. Y lo sacan de la cisterna y lo venden. Lo libramos. Pero el pensamiento seguía ahí. Esa fortaleza seguía ahí. Insensibles. Papá, mire, aquí está el trapito que usted le hizo a José, lleno de sangre. Un animal se lo comió. Insensibilidad, claro que sí. Y se fue José, y estuvo en la cárcel, y una mujer lo fue a asediar. Y finalmente, ¿qué pasó con José? ¿Dónde terminó José? Segundo en el reino. ¿Y qué dice Dios de José? José dice lo siguiente, cuando se presenta ante sus hermanos dice, no se preocupen, Dios me trajo aquí ¿para qué? ¿Recuerdan? Preservar la vida. Preservador de vida, José. Pero ustedes ven a José quejándose, la escritura no registra nada. José avanza, él va avanzando. Esa palabra
es prosperidad. Prosperidad no tiene nada que ver aquí con dinero. Prosperidad es empujar, y es empujar hacia adelante para avanzar. Eso pasó con José. Dice en alguna parte, y todo lo que José hacía, prosperaba. Cuando estaba José, todo iba hacia adelante. En la casa de Potifar, esta casa era una maravilla, iba hacia adelante. En la cárcel, iba hacia adelante. Y después en el reino, hacia adelante. Eso es prosperidad. Yo no veo a José sin dinero al principio, ¿cierto? Sin muchos recursos, en la cárcel, pobreteado por muchos, pero un hombre próspero. Eso dice la Biblia. Una persona que iba hacia adelante. ¿Por qué? Tenía un corazón sencillo para Dios. ¿Había alguna fortaleza en él? Hablo de algún pensamiento que lo tuviera cercado allí para no actuar. No. Y uno lo ve claro cuando la mujer de Potifar lo va a seducir. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¡Wow! Lo tenía clarito, él no lo reprendió, él no echó fuera nada, él dijo, ¿cómo voy a pecar contra Dios? A mí se me ha entregado todo menos a ti, que es la mujer de él. Tenía muy clarito su pensamiento. ¿Y eso de qué le sirvió? Libertad. Libertad espiritual, pero físicamente a la cárcel. Pero él estaba en la cárcel libre. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel habló de libertad, libertad en Cristo. Él no habló desde la cárcel, habló desde la libertad que tenía en medio de 4 paredes, donde lo tenían encerrado. ¿Por qué? Porque físicamente estaba en la cárcel, pero su mente era libre, completamente libre. Eso hizo Dios con nosotros. Éramos esclavos, nos dio libertad, y en esa libertad nos dio una capacidad, nos dio capaces para hacer algo, que es ser testigos del poder de Dios, como dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Bien. Usted puede preguntarse, bueno, y si yo tengo fortalezas desde niño, que es lo más probable, es más, lo aseguro, ¿qué hago con esas fortalezas? Miren, esas fortalezas se anidan y se quedan ahí y pueden salir cuando ya sea, o puede ser niño, adulto, anciano, joven, en cualquier etapa de la vida sale. Y es creyente, no importa, sale. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ni ser tentado ni tentar a nadie, sino que, eso se aplica ya a nosotros, al creyente, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia son malos deseos. Bueno, pero un creyente y los malos deseos, lo que pasa es que tiene esos pensamientos allí, como una fortaleza guardados. Y un día, dice la Escritura, es atraído y seducido por la envidia, por el egoísmo, por una mujer, o por un hombre, o por las finanzas, o por qué sé yo. Es atraído, es seducido, cae en una trampa. Y una vez que ha concebido el pecado, da a luz la muerte. O sea, la separación de Dios, no habla de salvación, habla de perder la intimidad, la comunión con Dios, no escuchar, no entender la voz de Dios. Eso pasa. Bien, esas fortalezas están allí. ¿Cómo sacarlas? Lucas capítulo 8 y Efesios capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos que nos van a ayudar muchísimo. Muchísimo. Lucas 8 y Efesios 5. Tengo los dos allí, ya les digo los versículos. Capítulo 5 de Efesios. Lucas 8, 17 y Efesios 5, 13. Dice Lucas 8, 17, voy a leerlo. Leo desde el 16.
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Cómo algo que está oculto sale? ¿Cómo? Porque se ve a través de la luz. Efesios capítulo 5, porque se va a través de la luz. Versículo 13. Leo desde el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas, escuchen, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Hasta dónde llega la oscuridad? Hasta donde haya luz. Y la luz no tiene límite. La luz llega hasta donde la voluntad de Dios llegue. La oscuridad hasta donde esté la luz. Bien, entonces, si hay esos pensamientos aquí, en la mente de la persona, que están como fortalezas allí, que lo tiene lleno de miedo y paniqueado y no puede tomar buenas decisiones y las cosas siempre le salen mal porque no toma buenas decisiones, ¿qué hacer? Les pregunto, ¿qué hacer con base en esos dos versículos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Ir a la luz. ¿Cómo? Bien, escuchen. Hemos hablado del carácter de Dios para resistir. Pues cuando usted y yo, presten atención, cuando usted y yo empezamos a leer la palabra, a estudiar la Escritura, a escudriñar la palabra, a orar, esos principios de Dios que te interiorizan, porque los creo, eso es fe, interiorizar esa palabra, ¿qué está haciendo cuando interioriza? ¿Qué está metiendo? La luz. ¿Y entonces qué va a pasar? Huye. Y usted dice, bueno, pero yo cómo sé qué tengo. Es que no necesita saber qué tiene. Simplemente, esto es animarlos a continuar en su vida devocional un poco más con fuerza, haciendo más énfasis, dando más tiempo. Hijos, lean la palabra. ¿Qué leo? No importa qué lean. Pregunte a Dios, Señor, ¿qué debo estudiar en este tiempo? Lo pondrá a leer un libro. Hablo de la Biblia, ¿no? Un libro de la Escritura. Lo pondrá quizás a escudriñar un tema específico o leer ciertos pasajes. Pues comience a leer esos pasajes, hágalo, lea y estudie. Son con el ánimo de que la luz penetre. Y crean esto, porque la palabra lo dice, no lo digo por otra cosa, porque la palabra lo dice. Cuando usted empieza a escudriñar la palabra, a interiorizar, la luz penetra. Usted dice, pero todavía no sale nada. No importa, la luz está entrando. Va a llegar el momento en que Dios, por el Espíritu Santo, le va a guiar a leer cierto pasaje de la Escritura. Usted lee el versículo muchas veces sin estudiarlo. ¿Entiende? Yo soy así. Claro, yo tengo eso. Es que nos paramos frente al espejo y vimos aquí la mancha. Porque la palabra es un espejo, así como la luz también. Se la quita. ¿Qué quiere decir se la quita? Usted acaba de entender que desde niño pasó algo. Algo pasó. Y algo hay ahí en el corazón, en la mente, pensamientos allí. Pues la luz penetró, usted se va a orar. Señor, gracias. Aquí estoy. Este pensamiento sale. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice esto. Suficiente. Eso es resistir. ¿Qué va a pasar con ese pensamiento de oscuridad? Se va. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Los estoy animando a una vida de oración, a una vida de estudio de las Escrituras. Pero ¿sabe por qué algunos no estudian la palabra? Dirás que no me queda tiempo para trabajar. No, eso no es cierto. Voy a decir por qué. Aquí la misma Escritura me dice por qué.
Está en el Evangelio de Juan, por favor, acérquense a Juan. Capítulo 3. Versículo 19 y 20. Yo lo leo. Capítulo 3, versículo 19 y 20. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. ¿Hay otra versión? Gracias. ¿Hay otra versión? Lo más grave de todo es que la luz del cielo bajó al mundo y ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aborrecieron la luz del cielo porque querían pecar en la oscuridad. Se mantuvieron alejados de la luz por temor a que sus pecados quedaran expuestos y se les castigara. Amaron más las tinieblas que la luz. Se deleitaron más. Es que hay cosas que están en la mente del creyente que no las quiere sacar. ¿Por qué? Porque eso es bueno, le gusta, pero es creyente, pero le gusta eso. Cuando hablamos de ese deleite, no solamente estoy diciendo que esos pensamientos tienen que ser robo, sicariato, adulterio. No. Hay cosas más sutiles que es lo que hace Satanás. Al creyente no le va a colocar esos pensamientos. Coloca cosas más sutiles, más sencillas. Cómo esconderse de la verdad, cómo decir una mentira sin que le descubran. Eso está ahí, en el corazón de la persona. ¿Cómo nos roba tiempo? Las circunstancias nos quitan tiempo, mucho tiempo. Entonces, poco tiempo para la familia, poco tiempo para la oración, poco tiempo para el estudio. Y entonces, ese gorrojito chiquito que tiene allá, ustedes son tan grandes, ¿qué tiene de malo ver un partido de fútbol? Pues nada, no dice nada. Pero es que como se deleita en eso, y eso le está quitando tiempo de comunión en familia, en comunión con Dios, pues entonces ese sí es un problema. Pero como eso, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo que qué tiene de malo? Porque es una fortaleza. Y esa fortaleza le llena de miedo. Generalmente la persona que se deleita en el mundo, eso dice la Escritura, el que se deleita en el mundo no es amigo de Dios, es enemigo de Dios. El que se deleita en eso se vuelve insensible, le gusta perder el tiempo en la ociosidad, en la oscuridad, en las que estoy aprendiendo, que el sorojo me enseña, ¿qué? Es que en el crucigrama uno ¿aprende qué, hermano? Es que haciendo esto o haciendo que hay tantas disculpas para eso, tantas disculpas. Bien, oscuridad, tiniebla. Efesios capítulo 5, ya lo leímos, perdón. Ya lo leímos. Bien. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bien. Permítanme compartir algo más con ustedes. 1 Corintios capítulo 2. Dos 16, ¿quién lo lee? Porque quien conoció la mente del Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos la mente en Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, eso suena bonito. ¿Hay otra versión para ese versículo? Como dice la Biblia, piensa lo que piensa el Señor, quien puede darle consejos, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Ay, sería bonito, pensamos como Cristo. ¿Hay otra versión? Sí, hermano. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. En otra versión dice, tenemos la forma de pensar de Cristo. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios tomó el polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Dice que la Escritura allí nos habla de formar al hombre. Formar tiene el principio de embutir. Embutir es tomar un molde, una masa, e introducir la masa en el molde. Cuando saca la masa del molde, ¿qué figura tiene? La del molde. Dios nos introdujo en Cristo, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, fuimos creados en Cristo Jesús. Romanos 8:29 dice que nosotros estamos llamados a tener, eso es lo que el Padre quiere, la imagen de Dios, el carácter de Dios. Entonces, aquí está el molde que es Cristo, y aquí está la imagen, el modelo, porque es Cristo, aquí está el molde, es igual, ¿no es cierto? Pero este molde se deformó por el pecado. ¿Cómo hacemos para tener otra vez el mismo molde? Pues que venga el molde. Entonces vino Cristo otra vez y vuelve a hacer esto y nos saca otra vez y ahí estamos. Este ya no se va a deformar, ya no, se mancha sí, pero no se deforma. Y dice que tenemos la misma manera de pensar, la misma forma de pensar de Cristo. Esa está en nosotros. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la misma forma de pensar de Cristo. La misma Escritura nos dice, ¿usted quiere seguir las pisadas de Jesús? Pues entonces tiene que andar como Él anduvo. Tenemos la manera de pensar de Cristo y alguien está bloqueando ese pensamiento. Alguien no quiere que tengamos la instrucción que Dios nos da para pensar, expresar el pensamiento del Padre que refleja autoridad y amor. Alguien está muy interesado. Por eso va colocando pensamientos muy sutiles, muy pequeñitos, imperceptibles casi. Si lo asemejamos a la vida natural, hay virus que están en el cuerpo de una persona que pueden durar años. ¿Como cuál? Que dure años. La semana pasada vimos que el SIDA puede incubar ahí durante años. ¿Hay otro que dure años? ¿Sabe cuántos años? ¿Quién sabe? La varicela. Cuando lo da el niño en adulto, puede dar también. Puede dar porque está incubado. ¿Cómo? El papiloma. Incuba. Y se queda quieto y uno no siente nada, pero un día. Pues bien, así son estos pensamientos, hermano. Se quedan allí. Entraron en la niñez o en la juventud y salen cuando eres un anciano quizás, o un adulto, un joven, y salen esos pensamientos. Pero ¿cómo hacemos para sacarlos, hermano? La luz, donde hay luz no hay oscuridad. Leer, escudriñar la palabra, tener vida de oración para que eso salga. Es la única manera de resistir aquello que ya está ahí haciendo daño. Pero repito, algunos aman más las tinieblas que la luz y les gusta lo que está haciendo. Estoy hablando a creyentes. Les gusta lo que está haciendo y entonces no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque saben que sus obras serán reprendidas por Dios. Reprendidas quiere decir Dios lo va a exhortar. Pero yo creo que es bueno hacerlo antes de que venga la disciplina de Dios, el castigo de Dios. Corrijo, no disciplina, castigo. Porque es que la disciplina de Dios es en amor y es para crecer, es para madurar, pero el castigo de Dios es diferente. El castigo de Dios, aunque es en amor y también es para crecer y también es para madurar, ese duele muchísimo. Así que no esperemos
que en nuestra vida o en la vida de nuestros familiares tenga que suceder una catástrofe para volver a la Escritura. Y hablo a creyentes, no estoy evangelizando, a creyentes. ¿Por qué tiene que suceder un armero en nuestra vida para volver los ojos a Dios y decir: aquí estoy, Señor, me equivoqué? ¿Por qué no hacerlo desde el comienzo? Desde ahora mismo. Leer la palabra, escudriñar la Escritura, para interiorizar la luz de Dios y que saque eso que está escondido, que no sabemos qué es, pero que nos impide avanzar en la vida cristiana. Cuando decimos que tenemos la mente de Cristo, que podemos pensar a la forma, a la manera de Cristo, vamos en tres direcciones: amor a Dios, amor al prójimo y a mí mismo. Bien. Luego, ¿qué creen que hace Satanás? Pues eso, amor a Dios, que yo no embane el carácter de Dios, que no entienda el carácter de Dios, que no estudie la palabra y ore para que su carácter sea visible en mí. Amor a Dios. Y amor al prójimo, como a mí mismo, también. Sabiduría, autoridad y amor. Prójimo y yo, personas, el prójimo y yo tenemos la imagen de Dios. Esa imagen que Dios puso en sabiduría, autoridad y amor, que no se desarrolle. Eso es lo que quiere. En nosotros, bien, gracias. El ataque de Satanás es a Dios. Mire, Satanás no quiere atacarlo a usted. Bájese de ahí, de esa nota. Satanás no quiere atacar a la persona. Pero ¿sabe por qué nos toca? Porque el creyente refleja quién es Dios. Entonces, como el ataque es directamente a Dios, no es al hombre, pero nosotros reflejamos a Dios, pues recibimos el ataque. Pero no es a usted, ni es a mí. El ataque de Satanás es directamente a Dios, que fue el que lo echó. Así que no creamos que somos muy importantes, porque Satanás nos ataque. Lo que pasa es que en nosotros está la imagen de Dios. Nosotros reflejamos a Dios. Mire, si esa mesa reflejara a Dios, el ataque sería para allá. Si este micrófono reflejara a Dios, el ataque sería a este micrófono. Pero como nosotros somos los que reflejamos a Dios, pues el ataque es a nosotros. Entonces, para evitar el ataque de Satanás, pues no reflejemos a Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que quiere. 10. Uno diría: bueno, Señor, ¿y por qué no haces algo? Si el ataque es contra ti, tú estás en mí, pues date cuenta que te están atacando. Haz algo, Señor. ¿Qué creen que responde Dios? Yo ya lo hice. Yo ya lo hice. Yo ya fui a la cruz. Es más, ¿saben lo que dice? Yo los empoderé a ustedes. Él no tiene nada que hacer. Es la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Él no lo va a hacer. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dios no va a ir contra el diablo. Si Él fuera contra el diablo, quiere decir que lo que hizo no sirvió para nada y le toca otra vez. Es triste que nosotros, por nuestra forma de actuar y de pensar, estemos sacando a la luz que Jesús venga de nuevo. No va a venir. Va a venir por segunda vez, sí, pero a otra cosa, no va a ir a la cruz. Versículo 14 dice la Escritura así, Hebreos 2: así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Revisemos esto. Escuchen.
Esto ya lo he enseñado aquí. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿La muerte de quién? De Jesús. La muerte de Jesús, escuchen, fue por amor a su Padre, en dependencia del Padre. Fue por dependencia de su Padre que él fue a la cruz. Esa palabra muerte es dependencia. Y destruir por medio de la dependencia al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuál muerte? La separación de Dios, o sea, la independencia de Dios. ¿Qué dice aquí? Que por medio de la dependencia de Cristo destruyó al que tenía el imperio de la independencia, esto es, al diablo. Así de que Dios no va a hacer nada. Nada, porque Él ya lo hizo. Y además empoderó a la iglesia para que la iglesia crea, y al creer en la iglesia tiene la luz, y toda esa tiniebla que está allí tiene que salir, necesariamente debe salir. Miren Apocalipsis capítulo 21, solamente quiero afianzarlos aún más en que el Señor no va a hacer nada, y en que la guerra es entre Dios, corrijo, el diablo haciéndole guerra a Dios. Dios no le hace guerra al diablo. Apocalipsis capítulo 21. Leo desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, la iglesia. Versículo 3, ahí está la enseñanza. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Perdón, este no es el versículo que tenía. Corrijo, es capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, versículo 1, y una cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. La guerra es del diablo contra Dios. Y Dios viene, dice la Escritura, y lo encadena. ¿Y a dónde lo manda? Al abismo. Y lo encierra y le pone un sello. Y entonces estaremos en el milenio. Y después de eso lo soltarán por otro poquito de tiempo. Así es que nosotros, ¿qué tenemos contra el diablo? Nada, hermano. La guerra es del diablo contra Dios. Que estamos ahí y nos afecta así. Entonces Dios dijo: ¿qué hago con ellos? Empoderados. Nosotros, empoderados. ¿Dónde está eso? Efesios. Bueno, hay muchos versículos. Yo tengo Efesios, pero hay más versículos. Efesios, capítulo 3. Versículo 20. Ustedes tienen que leer la carta a los Efesios. Versículo 20 del capítulo 3. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, ¿quién? Mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Hay un poder en nosotros? Sí. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Hermano, nosotros tenemos todas las garantías para vivir una vida cristiana a la manera de Dios. Pero para eso necesitamos la fe. Y para que esa fe se perfeccione, se necesitan las pruebas. Pruebas que vienen de parte de Dios. Las necesitamos madurar. Y la carrera cristiana es una lucha. Porque Satanás está allí con su estrategia, con su estratagema, colocando pensamientos para que nuestra vida cristiana se debilite y no se fortalezca y no demos testimonio. Por eso mucha gente se calla y no anuncia la verdad de Dios, ni con sus hechos ni con sus palabras. No lo hacen.
No lo hacen. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hay algo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bien. ¿Cree usted que, no tiene que contestarme eso, pero sí los digo a la reflexión, ¿cree que es bueno que comience a mejorar su tiempo de oración y estudio de la palabra? Yo creo que sí, necesitamos eso como iglesia. No digo a nadie en particular, la comunidad, nosotros, pero también la iglesia del Señor necesita, más que escuchar predicaciones, vivir la palabra bendita de Dios. Eso es lo que necesitamos. Escudriñar la Escritura, que lo que el predicador está diciendo sí esté aquí en la palabra. Pero si ustedes creen hoy a todo lo que yo les he dicho, eso es un buen conocimiento y hasta ahí se quedó. Y eso no les va a servir para nada, ¿no? ¿De qué les sirve? Si va al secreto de la oración, allá sí. Porque eso que usted está recibiendo hoy lo va a llevar delante de Dios y va a hablar con papá. Y el Padre Celestial le va a confirmar y le va a dar más. Porque es que Él sí conoce su necesidad. Él conoce lo profundo de su corazón. Él sabe las fortalezas que hay allí. Yo no las sé, hermano. Pero Él sí lo sabe. Así que necesitan salir de aquí a orar y a presentarle esto delante de Dios. Y al que más se le da, más se le demanda. Y por esta palabra a ustedes Dios les demandará más todavía. Pero les dará más, hermano. Más que, yo no sé qué, sabiduría, autoridad, amor. La medida de Dios es inconmensurable, no tiene medida, no cabe, hermano. Así es que tenemos definitivamente que hacer algo para poder verlo a la manera de Dios y vivir la vida cristiana a la manera de Dios. Dice, para terminar, en Hebreos, donde estamos, capítulo 12, versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel, o sea, cuando estemos en pruebas, cuando estemos pasando por momentos difíciles, recuerden 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Versículo 4. Dice, porque ustedes no han sufrido como Él sufrió por el pecado. Es que el ataque no es contra nosotros, hijos. El ataque de Satanás es contra la imagen de Dios. Es contra Dios mismo, el que lo echó del cielo, donde se encontraba. Dios lo echó de allá. Así es que Él todavía quiere sentarse en el trono de Dios. Y para eso pues necesita sus adeptos. Necesita que alguien le crea. Pero nosotros creemos en Dios. Bien. Tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene un pasaje para reflexionar? ¿Versículo? ¿Quiere aportar algo a la enseñanza? ¿Quiere enriquecer la enseñanza? Sí, John. Pastor, estaba mirando, pues, pensando, como el protocolo que hace pues, Satanás, gestionando pues, el pensamiento en el mundo, ¿sí? Y pues relacionándolo con que el ataque no iba para mí, para la iglesia como tal, sino para la imagen que está reflejando de Dios la iglesia. Entonces, pues también pensaba en la creación, de cómo ha venido siendo distorsionada. O sea, la creación, veníamos conociendo que la creación, o todo lo que se ha venido creando, refleja a través de ese hecho lo que es Dios, y cómo a través de todo ese tiempo transcurrido la creación se ha venido corrompiendo. Entonces, pues, el hombre la ha venido corrompiendo. Sí. Entonces, en Romanos 8, hablaba pues también de Romanos 8, 21, 22, hablaba pues de que esa creación no dice que ya es libre, sino que será libertad. ¿Vale? Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una
y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, ¿por qué pues menciono eso? O sea, había mencionado anteriormente de que trataba de imaginar como el protocolo en cuanto al pensamiento que gestiona Satanás. O sea, uno normalmente pensaba que era alguna voz audible, casi como un sonido que le traba al oído y que esa era la voz de Satanás. Pero el pensamiento de Satanás está desarrollado a través del mundo. Bien, gracias. ¿Alguien más? A través de la prueba que pasamos con mi esposo, aprendí y la iglesia tradicional nos enseñaba que cuando uno estaba en prueba o uno se encontraba en pecado o era porque venía una gran bendición, pero le podía dar gracias a Dios porque entendimos como pareja que la gran bendición es estar en prueba. La gran bendición, esa es una muestra más del amor inagotable de Dios hacia nosotros cuando nos prueba. Entonces yo le decíamos, nosotros no queremos nada a cambio. Gracias por la prueba, gracias porque demuestras tu amor inagotable, porque es necesario vivir la prueba para crecer. Además, en este tiempo, le decía, en este tiempo podíamos ver que hemos madurado más, tal vez en otro tiempo hubiésemos renegado, pero en este tiempo hemos visto que hemos madurado más en nuestra fe, en creer en Dios. Obviamente viene la aflicción, viene la tristeza, vienen los pensamientos contrarios a Dios, que son los pensamientos del enemigo, pero más nos hace acercar a Él. Dios, a través de la prueba, deja que nos acerquemos más a Él, deja que abramos nuestro corazón y le contemos cómo nos sentimos, y a través de su palabra nos da esa palabra de aliento y esa palabra con la que podemos combatir al enemigo. Pero pude entender que no es que yo esté esperando nada a cambio, sino lo más hermoso es ver que esa prueba es la gran bendición, esa prueba es ese amor inagotable de Dios hacia nosotros. Bueno, que gracias. El niño de ellos estuvo hospitalizado, los médicos no sabían qué tenían, finalmente supieron, ya está en casa y está bien. ¿Pero cuántos días? 6 días. 6 días hospitalizado y sin saber qué es. Eso no es fácil, ¿no? Bien, gracias. Sí, bueno. Me manda a fijar mi mente en las cosas de arriba. Creo que lo corrobora en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Cuando la paz entra, el miedo tiene que salir, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, compartir un pasaje, Romanos 8, 28 y 29. Sí. 28 y 29. Sí. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, gracias, sí. ¿Vamos? Hay un pasaje que dice, las armas de nuestra milicia, sí, poderosas en Dios, ¿para qué? Bien, ¿cuáles son esas armas? También nos dice en Isaías capítulo 8, versículo 3, al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener fuerza, a Él hay que tener miedo en su presencia. Solamente a Dios hay que temer, a nadie más temer. Entonces, ¿cuáles son las armas de nuestra milicia? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y de qué? Derribar argumentos, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios.
Bien, aquí ya tenemos un hay más. La iglesia es un arma. El amor es un arma también. Es un arma. La palabra de Dios, pero sobre todo la salvación, la seguridad, la certeza, la salvación. Bien, oramos. ¿Quién puede orar y dar gracias a Dios por este tiempo? Padre, esta mañana te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque has puesto delante de nosotros en este tiempo tu deseo, Señor. El deseo de que seamos unos, que tengamos comunión, Señor, que manifestemos esa comunión. Que esa luz de la comunión contigo, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y nos haga limpios, Señor. Para que nuestro entorno sea afectado, Señor, por tu palabra, por tu verdad, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, por vernos y enseñar, por ser pacientes con nosotros, por amarnos, por invitarnos a amigos, Señor. Gracias por esa palabra escrita y preciosa, Señor, que nos revela quién es. Gracias por tu invitación, Señor, a amarte, amar al prójimo y amarnos a nosotros, Señor. Gracias por esa invitación, Señor, a que estemos llenos de tu luz, Señor, de tu luz. Gracias por habernos dado el poder, por habernos empoderado, Señor, por habernos dado las armas necesarias, Señor, para resistir y avanzar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Por estar cercano en bendición, usted, el creyente, puede estar seguro, usted completamente seguro que Satanás va a tentar. Él tienta al creyente. Siempre puede estar seguro. ¿Y hasta dónde llega la oscuridad? Hasta donde la luz llegue. Se lo permite Dios.